solamente quiero mostrarles algunos tipos de preguntas que son necesarias, cómo debemos preguntar, ¿no es cierto? Una de las cosas que tenemos que hacer en una negociación también es preguntar para poder munirnos de información, ¿no? A través de la pregunta se influencia e invita a la otra contraparte a hablar, evitando el que escucha perder el control de la conversación. Bueno, los mediadores, ustedes también van a tener una charla con mediadores también, y los mediadores suelen dar ese espacio para que el otro se exprese, ¿no es cierto? El buen negociador actúa con inteligencia cuando elige la opción de escuchar en lugar de hablar y de preguntar en lugar de contestar. Esto es muy importante. Así podrá obtener información en lugar de brindarla. Al escuchar a su oponente, lo que tenemos que hacer es evitar interrumpirlo, que se extienda demasiado, y se propone recurrir al uso de preguntas, ¿sí?, para poder escuchar al otro, resúmenes, ir sintetizando, a medida que el otro va hablando, ir sintetizando lo que el otro va diciendo, y por supuesto el parafraseo, a medida que va hablando, dejar que avance y ir parafraseando para que el otro sepa que lo estamos entendiendo. Hay distintos tipos de preguntas cerradas que se formulan para confirmar datos o informaciones ya dadas. Comienzan con un verbo, no sé, por ejemplo, ¿vas a aceptar el cálculo indemnizatorio? Si no, generalmente. Abiertas se formulan para obtener información, colaboran para crear diálogo y sostener un clima de conversación, se formulan iniciando las oraciones con los adverbios como cuándo, quién, para qué, por qué, dónde. Bueno, lo que le hubiera gustado cuando la chica le mandó, la persona esta le mandó la renuncia a Laura, seguramente Laura se hubiera inquietado, hubiera empezado con estas preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema? Bueno, pero no le dio posibilidad. No, no me dio chance, me comunicó nada más. Me Nada dijo más. un tema personal, el viernes bueno, había aceptado y el sábado a la tarde renunció. bueno, por ahí era un problema personal. Personal, atendible. Bueno, me voy a quedar con la intriga, digamos. Te vas a quedar con intriga. Las circulares se formulan para que la parte desplace su pensamiento hacia la otra parte o a terceros o algún hecho. ¿Ven? Esto es lo que yo les decía, que también se mezcla con las otras, que son las reflexivas, que se formulan para que la parte pueda crear un pensamiento diferente. Lo que yo les decía, en realidad, claro, en una circular, por ahí lo desplazo, en la reflexiva, por ahí yo parto, ¿no?, de la reflexión, es lo que le decía a ustedes hace un ratito, con respecto a cuando yo tengo una posición jurídica determinada, entonces quiero llevarla al otro, a través de preguntas también lo puedo llevar al otro, a la reflexión, y que pueda cambiar su posición jurídica, ¿no es cierto? Para lo cual yo también tengo que estar muy segura, ¿no es cierto? O buscar el criterio objetivo de la norma, que me diga, por ejemplo, bueno, dónde puedo justamente dónde puedo fundamentar mi posición jurídica. También está subido a la plataforma virtual, está subido un glosario. Un glosario, le digo yo, de negociación, que no, prefiero, en lugar de leer ese glosario, leerles una pequeña reflexión final para que ustedes puedan, que reflexionemos juntos y bueno, y dejemos un espacio quizás para preguntar o lo que ustedes necesiten, o brindarles mi mail o lo que necesiten para poder estar en contacto. Pero sí está en la plataforma virtual subido un glosario, donde hay palabras que nos ayudan a la negociación y palabras, por supuesto, que no favorecen la negociación, ¿de acuerdo? Así que los invito a leerlo, y bueno, y leer y seguir leyendo este PowerPoint, así les parece. ¿Te parece, Laura, que cierre con una reflexión final que quiero que escuchen? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Me escuchan todos? Sí, claro. Bueno, dice, el viento y el sol
o sobre las buenas y las malas artes en una negociación. Quizás algunas lo conocen, pero para mí me gusta leerlo. Contaba William Ury, uno de los más grandes maestros de la negociación, en un curso que dictó en la Universidad de Harvard, la curiosa polémica que se desató entre el sol y el viento. Ambos señores de la naturaleza se desafiaron para determinar quién de los dos era más poderoso. Fue entonces que tuvieron a la vista un pastorcito y convinieron en que el más poderoso de los dos sería quien pudiese arrebatarle a este joven la capa que lo abrigaba. El primero en probar suerte fue el viento, y desató toda su fuerza para llevarse en su furiosa arremetida la prenda del pastor. Pero éste, ante las circunstancias, se aferraba vehementemente a su capa para que no se volara. Más y más insistía el viento y la resistencia del pastor se acentuaba, también más y más. El frío del lugar en el que pastaba la manada se volvió insoportable. Perder la protección de la capa sería correr el riesgo de enfermarse. Pero además la capa era valiosa. Si el viento se la llevaba lejos y la perdía, iba a tardar mucho en obtener otra igual. Por un momento pensó que la intensidad de los soplidos lo iba a hacer desfallecer, pero allí ya no le importó ni el frío ni el precio de la capa, sino su amor propio. Por orgullo, no más, se aferró a su capa con uñas y dientes, y su resistencia finalmente no se pudo doblegar. Ya extenuado, el viento se convirtió en una inofensiva brisa y tuvo que rendirse ante la evidencia de su fracaso. Le tocó su suerte al sol, poner en práctica sus artes para conseguir que el pastor se despojase de su capa. Pudo apelar a una táctica agresiva, como el viento, lanzar sus rayos más intensos y abrumar de calor al pastorcito. Pero ante la mala experiencia observada optó por otro camino, ser persuasivo. Lanzó entonces sus rayos más tenues, que entibiaron la atmósfera del valle en el que se hallaba la manada, de ovejas y su cuidador. El aire se volvió plácido y suave, envolvía de manera apacible al pastor, que se sintió fugaz habitante del paraíso terrenal. Se acercó a la orilla de un arroyo transparente y ante la benignidad de ese clima resolvió recostarse para gozar a pleno el momento. Se sacó la capa, se acomodó bajo la sombra de un arbusto e inclinó su cuerpo sobre el césped, esbozando una generosa sonrisa, una sonrisa tan amplia y radiante como el sol de la tarde. Bueno, hasta aquí. Hasta aquí. Bueno, que esta buena. reflexión nos sirva para ser buenos persuasores. Y digamos, ¿cuál vos crees que es el mensaje final de este cuento? Y bueno, que yo creo que me parece pues tiene varios, me parece. Que la vida personal, para mí, ser un buen persuasor, tener un buen lenguaje, utilizar estas estrategias de persuasión que les puedo asegurar que la van a utilizar aún en su vida personal, les va a ayudar muchísimo, ¿no? Me quedo con esta de tender el puente de oro para que nuestro adversario pueda retroceder en cualquier momento, adversario en el amplio sentido, así en una discusión, por ahí hasta familiar, también tenemos un adversario enfrente, ¿no es cierto? Pueda retroceder y volver y podamos realmente llegar a un punto en donde los dos podemos satisfacer nuestros intereses mutuamente. Tengo una pregunta. En toda negociación, ¿hay algo a lo que sí o sí vamos a tener que resignar a perder? No necesariamente, no necesariamente. A veces sí, todo depende, ¿viste? A veces cuando, por ejemplo, uno negocia cuestiones económicas, pienso yo, que ahí a veces tiene que uno ceder, ¿no es cierto? Empieza, que ahí está también la técnica del regateo, que hoy yo no tuve tiempo de hablar, pero sí está en el PowerPoint la técnica del regateo, que es muy, digamos, factible en cuestiones económicas, ¿no es cierto? En principio, deberíamos llegar los dos digamos, a satisfacer ambos los intereses, ¿no es cierto? Que los dos ganemos en este esquema, ¿no? Ok, ¿y qué pasa cuando la negociación, a ver, te pongo un ejemplo más delicado,
¿no? Vos te encontrás con una contraparte que es un negociador competitivo, como vos lo describiste, pero lo que está en juego es, no sé, el régimen de visitas o la tenencia de un menor. Sí. ¿Qué es lo que vos sugerís en ese tipo de casos? Bueno, ¿A qué yo lo que recurrirías? recurriría a, bueno, por supuesto a la estrategia de persuasión, pero recurriría a las preguntas reflexivas, a las preguntas circulares, a estas preguntas que lo lleven al razonamiento. Yo haría eso, yo trataría de buscar, bueno, también ver las emociones, por qué hay Ujú. tanta tirantez entre ambos progenitores, cuáles son los condicionamientos, las vivencias. Recordemos esto, ¿no? De los elementos de la negociación, perdón, los elementos del conflicto que es el espacio, ¿no? Que el espacio no solamente es el lugar físico, sino también lo que rodea a las personas que forman parte de ese conflicto, ¿no? Y cuando hay una relación de poder, lo que puede ser puntualmente lo que hace la clase, cuando el conflicto es vertical en una organización laboral. Sí, bueno, lo que habíamos charlado antes, ¿no es cierto? Se hace difícil porque hay muchas presiones, sobre todo cuando hay una Ujú, relación jerárquica. Eh, pero bueno, en esos casos está mucho en el coordinador que esté a cargo, a ver de su manera, de cómo procede, ujú. de cómo habla, de cómo transmite, digamos, su parecer al otro, al que está en una relación subordinada y bueno, y nuestras respuestas, ¿no? También, porque bueno, te puede tocar también, porque puede pasar, te puede tocar un coordinador o un Ujú. jefe bueno, que sepa cómo hablar, pero del otro lado te encontrás con una persona que está más cerrada en sus posiciones, también más sanguínea, que no, por ahí que está más cerrado y le cuesta entender al otro, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, te quiere cambiar de puesto de trabajo, te puede pasar Sí, te quiere cambiar de puesto de trabajo. Entonces, ya tu jefe tiene una decisión tomada, pero vos querés quedarte ahí. Bueno, sería terrible que los dos, imaginás que sean, bueno, posiciones, en algún momento va a tener que mediar un tercero, ahí se recurre a la mediación de sí, un tercero, no importa que sea internamente, no es que tengo que ir a un mediador o una mediadora. Si es un conflicto laboral interno, a eso me refiero, ¿no? Pero bueno, sí, sí, quizás sí. recurrimos a una instancia jerárquica, a una tercera instancia, para ver si los dos pueden arribar a un acuerdo. Porque si vos, suponete, coordinador, te dan Ujú. una orden de que tenés que cambiar a Juan Pérez de tal lugar que tiene que prestar servicios en otro, Juan Pérez no quiere, ninguno de los dos puede arribar a un acuerdo, evidentemente hay que llegar a una tercera instancia. ¿Mm? Y es lo Es más posible, común. ¿eh? Eso es posible. Recordemos Es que hay lo, distintas métodos de solución de controversia. absolutamente. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? ¿Quiere hacer algún comentario del material de la clase? De lo que, digamos, de lo que vieron subido a la plataforma. Yo tengo una consulta. ¿Se podría hablar de que algunas cuestiones no puedan llevarse a un acuerdo? O sea, hay cuestiones que son o sea, que no se pueden conciliar. Que no se pueden resolver, decís Sí. vos. Ujú. No se puede, no hay solución no hay solución, sí, Claro, por puede, un acuerdo que se pueda llegar y se puede intentar. sí, que no tienen solución. Bueno, ahí, viste, si es en el ámbito laboral, bueno, vos sabés que hay una decisión que alguien va a tener que tomar en algún Pero en cuanto a momento. determinadas temáticas, decir, bueno, por ejemplo, no sé, o desde lo penal creo que la resolución de conflictos va más, si bien abarca un montón de materias, hay algunas que podemos decir que no se arriba casi nunca a una resolución de conflicto. Pero ahora, yo para mí, Estoy ¿viste el pensando, libro que yo subí a la plataforma que se dice todo es negociable? Todo es negociable, pero en este momento no. Para mí todo es negociable, pero bueno, no se me ocurre en este momento, si soy sincera, Daniela, ¿qué puede ser algo que no sea algo, no sé, me parece que muy relacionado con la normativa tiene que ser. Cuando la normativa te dice, bueno, no sé, lo que es delito, no sé, ¿qué vas a negociar ahí? Es delito, listo, punto. No, no, ahí, quizás ahí te referís vos, no sé.
No sé, Lauri, si a vos se te ocurre Yo alguna, algún... estoy pensando no. algún Se me caso. ocurre que, no sé, quizás como vos mencionaste en materia penal, se hace más difícil, ¿no es cierto? Sí. Eh, en materia laboral, no. También. No creo que haya Doctora, algo que perdón, no se pueda. Sí. perdón, buenas tardes, Sebastián Sí, Beta habla. Sebastián. No tengo poca conexión, así que por eso no tengo encendida la cámara. No, se me ocurre que, pensando en la pregunta de la compañera, que algo que podría no ser negociable en el marco de una negociación, serían cuestiones por ahí vinculadas a aspectos, por ejemplo, religiosos, ¿no es cierto? Claro, eso te iba a decir. Es verdad. Suponiendo que estuviéramos hablando de personas Sí, que sí, tuvieran sí. una fuerte convicción religiosa y que estuviéramos hablando de, no sé, supongamos temas cruciales como el aborto, El unas aborto, cosas sí. así, Mm, que sean más está bien, difíciles de conciliar, digamos, es ¿no? Porque hay verdad, una es cierto cuestión por eso. ahí de principios, de religión, de O formación, valores, valores de morales, religiosos. valores. Tenés razón, Sebastián, Exactamente. eso. Por ahí viene, me parece. Pero ahí Bueno, sería, muy bien, ahí está diciendo Juan, el tema de las vacunas. Sí. bueno, es Bueno, un tema que vamos a ver. sí, a Ese mí es me el tema. consultaron algunos por el pase sanitario. Vamos a verlo, sobre todo en los ámbitos laborales, ¿qué pasa cuando eh, tenemos a ver, este sería como el cuadro de situación, después lo vamos a desarrollar. Tenemos una vacuna contra el COVID que no es obligatoria, el derecho de cada persona a decidir si se quiere vacunar o no, Sí, sí. pero a su vez con el deber de cuidado que la normativa, riesgo de trabajo y tratados internacionales a los que adhiere nuestro país le impone al empleador. ¿Cómo hacemos para conjugar todo eso? Y a todo esto, el temor de mucha gente de decir, yo no quiero compartir el mismo espacio físico con una persona que no está vacunada. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos para...? Eso lo vamos a ver en una de las clases. Vamos a ver cuáles van siendo las diferentes posturas, algunas experiencias en el exterior, pero lo cierto es, como les dije al principio de la clase, nosotros vamos a ir construyendo este material. No hay material de esto. Vamos a tener que buscar cuáles son esos supuestos que nos podrían aproximar a una resolución. Pero lo cierto es que ni siquiera tenemos demasiadas causas judiciales con sentencia firme como No, para valernos de eso. Tenemos hoy causas en trámite. Entonces, sí, bueno, algunas cautelares, pero ese es un gran tema. sí, sí. Pero Bueno, pero ahí Juan creo que hablaba del tema de los testigos de Jehová que no tienen sí, resolución. Bueno, eso fue justamente, ustedes saben que está el caso Bamondes, que es un caso fue un leading case en materia justamente con el testigo de Jehová, el chico este que no quería hacerse una transfusión de sangre. con Bueno, sangre. ahí la corte llegó a la corte y la corte resolvió, priorizó la libertad, la intimidad, la libertad religiosa y demás, ¿no? Pero como decía Laura, hay muchos derechos que nosotros lo hablamos la otra vez, Laura, ¿te acordás? El derecho a la Sí, salud, el derecho a la libertad, el derecho a que mucha gente dice, yo no quiero hacer un experimento, porque sabemos que las vacunas en realidad, por ahora, no sé, no pasaron todas las fases y mucha gente te llega a escuchar no... el doctor que va a estar en la clase, en el curso y se infarta, porque ellos tienen otra No, posición. pero es verdad esto, mucha gente se niega a vacunar porque no quieren ser sujetos de experimento. Pero Y lo bueno, mismo, algunos ya consideran que por la cantidad de casos aplicados, o sea, de vacunas aplicadas, digamos, en el mundo, que son de millones, esa etapa ya está superada. ya está superada, claro. Sí, lo dicen las revistas científicas, como por ejemplo, que muchos habrán escuchado el último tiempo, la revista Lancet, por ejemplo, que es una Sí, revista súper prestigiosa. Dice que, bueno, que ya está por desechada esa etapa supuestamente experimental, que esto ya, digamos, se experimentó. claro. Entonces, tenemos muchas posiciones. Sí, Lo que vamos a ver en el curso es que no está legislado, tenemos muchas lagunas del derecho, entonces nosotros sí. como abogados, ya sea como abogados del Estado o como abogados litigantes, ¿cómo vamos a hacer para resolver estos temas? Ese es el desafío de este curso.
cómo diferentes temas, digamos, que hoy no tienen una previsión legal o no tienen una jurisprudencia vasta, porque les digo, no hay una sentencia firme, hay cautelares quizás, con sentencias, bueno, ¿cómo hacemos para resolver nosotros como abogados este tipo de situaciones? Claro. Entonces es, por eso cuando yo les decía la resolución del conflicto del futuro, un futuro que en realidad ya es presente, era Sí, futuro hace 3 años atrás. Entonces vamos a ver cómo hacemos que esta nueva conflictividad que tienen las organizaciones, cómo se hace para resolverlo con las herramientas que tenemos. En muchos casos jurídicas y en algunos otros no serán tan jurídicas, pero ¿cómo hacemos para resolverlo? Esa es la construcción de este curso. Exactamente. Bueno, por eso el puntapié inicial fue hoy, dándoles las Hoy, bases de la negociación. Era Después imprescindible. seguramente ustedes van a seguir avanzando y se van a ir profundizando, y seguramente alguno va a volver a referirse a temas que yo he tocado. Pero bueno, estas son las herramientas básicas. Alguien me preguntó por los libros de Silvana Cerini por ahí. Son de Editorial Educa. Estos libros no los tengo en PDF, pero se pueden adquirir en la universidad. Yo si a alguno le interesa, hay uno muy interesante que es Manual de Negociación, que ese lo pueden adquirir ahí en Editorial Educa. No sé, les puedo pasar el teléfono después o algo y se pueden comunicar. Pero eso no lo pude subir a la plataforma porque no están en PDF, porque bueno, lo que intentamos es que los alumnos los compren. Está muy bien, está muy bien. Ahí les estoy poniendo en el chat un mail donde van a poder, si quieren, hacer sus preguntas y nosotros se las vamos a ir haciendo llegar a los diferentes docentes que estén acompañándonos en el curso. ¿Lo ven? Sí, ahí salió. ¿Es un nombre largo? Bueno, el que quiera hacer una pregunta ahora, como para el cierre de clase, perfecto, y si no, se quedan pensando y quieren hacerle una pregunta a Claudia, nos mandan un mail ahí y nosotros se lo pasamos a Claudia. Terminamos bastante bien, ¿sí? Sí. ¿Ninguno tiene ninguna pregunta? Ya veo que estamos vos y yo solas, Claudia. Estamos hablando solas. Están ahí, están conectadas, pero bueno. Ya veo que estamos vos y yo solas. No. Yo les agradezco que hayan estado atentos, escuchando. Como les decía Laura, queda el material a disposición y yo también a disposición para lo que necesiten preguntar, alguna duda, algún libro más que quieran leer, por supuesto, y bueno, y yo agradezco esta oportunidad, Laura, la verdad que muchas gracias. Por favor. Y Daniela, gracias y te felicito por tu bebé, que es hermoso. Sí, ahí te vemos. Acá es una clase muy inclusiva, así que aceptamos bebés, obvio. Entendemos que las madres perfectamente hacen malabares. Ya va como un cuatrimestre, así que pobre, si no sale abogada, puedo decirle... Esperemos que haga algo más divertido. Tus palabras van a ser las primeras palabras de derecho, algo va a salir. Sí, seguro. Mira, si te dice derecho administrativo, hacele hacer un estudio de coeficiente, porque ya administrativo es un lío decirlo. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por sumarte a la clase. Nos vemos el miércoles que viene. Ahí vamos a hablar sobre el tema de comunicación, lo que es el lenguaje inclusivo, las técnicas de comunicación, que hoy Claudia enumeró, pero los vamos a profundizar. Y los invito a participar. Esto es una apuesta, les vuelvo a repetir lo mismo, esto es una apuesta en común entre colegas, así que cuanto más cabezas nos pongamos a pensar en estos nuevos conflictos, seguramente las soluciones van a llegar más rápido, así que están invitados. Bueno, nos vemos el miércoles próximo a las 3. Y gracias, Claudia. Gracias. No, gracias Muchas a ustedes. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.